Creo que todo comienza principalmente por el entendimiento del espacio donde voy a trabajar. Y el espacio no estoy hablando solo de lo físico, sino de todo lo que es simbólicamente el espacio, ¿no? Si voy a trabajar como en esta ocasión en el ECO, no solo son los espacios contenidos en las paredes, sino todo lo que conceptualmente significa esta construcción, lo que conceptualmente significa estar trabajando en México en este momento. Entonces todas esas cosas se van adicionando, ¿no? Realmente es como ir armando un tejido de diferentes situaciones lo que van haciendo que se genere el proyecto. Obviamente hay una parte más formal, más técnica, que está relacionada con, como tú sabes, tengo tiempo trabajando con estructuras neumáticas, inflables, tengo una preocupación sobre ese tipo de geometrías, en fin, todas esas cosas están ahí, pero no es lo único, ¿no? Son como un conjunto de situaciones que son las que van formando el proyecto y me van dando la posibilidad de tejerlo, ¿no? Y obviamente durante ese proceso pues vas teniendo una serie de reflexiones, algunas veces algunas ideas se quedan en el camino, otras nacen, ¿no? Nacen durante el proceso. Y bueno, también hay una reflexión sobre la cotidianidad muy importante, ¿no? O sea, los castillitos al final son un elemento popular muy fuerte en México. Ya tenía tiempo que les había echado el ojo, aunque no tenía todavía una idea clara de cómo asociarlo a una idea, y es aquí en el encuentro se consigue estructurar la idea para sustentar la idea de ocupar el patio.